La carta llegó un martes de finales de marzo, cuando la tierra seguía dura como hierro bajo una fina capa de barro, y las últimas heladas de la temporada se aferraban al cristal de las ventanas como algo que no quiere soltar lo que tiene. Estaba colocada en el centro de la mesa del desayuno en Aldebine Hall, no entregada a su destinataria, sino depositada ahí deliberadamente por el propio duque de Asvire, como si fuera un veredicto ya leído y decidido. El sobre estaba abierto. El lacre había sido roto. Y junto a él, con la neutralidad cuidadosa de un hombre que ha ensayado su expresión, estaba sentado el duque, cortando su tostada en cuartos que no iba a comer, mientras su madre servía té de una tetera que llevaba demasiado tiempo en la mesa y se había puesto amargo. La habitación tenía ese frío particular de los cuartos donde el fuego se ha consumido hasta convertirse en ceniza sin que nadie lo notara, ni a nadie le importara notarlo. Olía a cebo, a madera vieja, y al filo mineral débil de la piedra que había pasado otro invierno húmedo. El nombre del duque era Cassian Aldebine, tenía 34 años, y tenía el rostro de un hombre acostumbrado a tener la última palabra en cualquier sala. No lo imponía con ruido. No necesitaba hacerlo. Estaba en la forma en que se sentaba, espalda recta, una mano plana sobre la mesa, la otra sosteniendo un abrecartas que ya había usado, y en la manera en que dejaba que los silencios se extendieran más allá del punto de la comodidad, esperando que los demás los llenaran. Su madre siempre decía que había heredado la paciencia de su padre. En 34 años, ella no había podido determinar si lo decía como cumplido. Aceptó, dijo él. No con satisfacción. Con algo más frío que eso. Su madre, la duquesa viuda, Marguerite Aldebine, dejó la tetera sin hacer ruido. Tenía 71 años y había presidido 3 décadas de las silenciosas brutalidades de esta casa con la serenidad de una mujer que entiende que la casa sobrevivirá a todos los que viven en ella, y que se comporta en consecuencia. Lo sabía, como sabía casi todo sobre su hijo, antes de que se lo dijeran. ¿Cuándo llega?, preguntó Marguerite. En 2 semanas, quizás menos. Marguerite miró la carta, luego a su hijo, y no dijo nada durante un momento que se extendió más allá de lo cómodo. El fuego en la chimenea había bajado. Nadie había pensado en añadir leña. Afuera, la helada retrocedía en pequeños grados reacios desde los cristales inferiores. ¿Y la hacienda en sí?, preguntó Marguerite. El duque se permitió una sonrisa fina. Era la sonrisa de un hombre que ha colocado algo con precisión. Graimere es lo que es. Sea lo que ella imagina, encontrará algo considerablemente menor. Recogió un cuarto de tostada y lo volvió a dejar. La hacienda la destruirá, dijo. Le doy una temporada. Su madre miró la helada en el cristal. Algo se movió detrás de sus ojos. No era acuerdo, ni desaprobación, ni la defensa refleja que otra clase de mujer habría ofrecido. Era algo más viejo que todo eso. Algo que había visto suficientes desenlaces en esta casa como para saber que las certezas declaradas en voz alta tenían el hábito particular de convertirse en las últimas palabras pronunciadas antes de que el suelo se moviera. Marguerite tomó su té y lo bebió frío. Su nombre era Eloben Bass, y había sido muchas cosas antes de convertirse en la nueva administradora de Graimere. Aunque ninguna de esas cosas sería visible para nadie en Auderbane que la mirara. Verían a una mujer sin familia particular y sin fortuna particular, que llegó en un coche de alquiler con 2 baúles y un pequeño maletín de cuero que no soltaba de las manos, vistiendo un abrigo de viaje de lana gris que había sido remendado en el puño izquierdo con tal precisión que el remiendo era casi invisible. Casi. Ella misma lo había remendado hacía 3 años, en un cuarto que no era el suyo, a la luz de una vela que debía registrar en un libro de cuentas. Tenía 31 años. Tenía ojos oscuros y esa clase de compostura que ha sido forjada, no cultivada. No la compostura de una mujer que nunca ha sido puesta a prueba, sino de una que ha sido puesta a prueba tan completamente, y durante tanto tiempo, que la prueba se ha convertido simplemente en el aire que respira. No actuaba la calma. Era calma. Cuando bajó del coche al camino de grava de la entrada de Graimere y miró lo que la esperaba, sus manos sobre la correa del maletín estaban completamente inmóviles. Su rostro no revelaba absolutamente nada. No era frialdad. Era la economía absoluta de una persona que ha aprendido que lo que muestras es lo que puede usarse en tu contra, y que ha tenido una práctica considerable en mostrar muy poco. Graimere no era lo que nadie llamaría acogedor. Se encontraba en el extremo occidental de la hacienda Auderbane, a 7 millas de la mansión principal y a 3 millas del pueblo más cercano, al final de un camino tan profundamente marcado por los surcos que el coche había oscilado como un barco en mar cruzado durante el último cuarto de milla.
El cochero había maldecido una vez entre dientes, luego 2 veces en voz alta. El Oven no había dicho nada, solo sostuvo su maletín y observó cómo la hacienda se resolvía desde una mancha de piedra oscura a través del cristal empañado de lluvia en algo más particular a medida que se acercaban. La casa en sí era una larga estructura jacobea de baja silueta, de piedra caliza oscura. Sus ventanas empañadas con la opacidad específica de la suciedad acumulada durante años de atención insuficiente. Las canaletas a lo largo del ala este se combaban y en 2 lugares se habían desprendido por completo de sus soportes. Los jardines, donde aún podía verse el fantasma de lo que habían sido, los huesos de una plantación formal bajo las ruinas en que se habían convertido, hacía tiempo que habían sido abandonados a lo que crecía por su propia voluntad. Lampazo y ortigas junto al muro bajo, enredadera colonizando lo que una vez fue una huerta. Una rosa antigua en la fachada este de la casa, aún sin hojas en finales de marzo, entrenada sobre un soporte que se había podrido a medias y se separaba de la mampostería. Los cobertizos al otro lado del patio estaban en distintos estados de deterioro. Uno de ellos había perdido parte del tejado por la caída de una rama que no había sido retirada y que, lentamente, a lo largo de lo que parecían varias temporadas, había desarrollado una barba de musgo y pequeños helechos oportunistas. 2 chimeneas producían humo débilmente, sin convicción. El administrador enviado a recibirla era un tal señor Dabbs, 60 años, encorvado, con la expresión árida de un hombre que lleva muchos años esperando decir ya lo avisé yo y simplemente se ha quedado sin personas a quienes decírselo de una manera que tenga peso. Sostenía un libro de cuentas contra su pecho como si fuera un escudo. No le tendió la mano. Señorita Bass, dijo, ¿querrá ver las cuentas? Sí, respondió ella. Las quiero ver. Dabbs la miró de la manera en que un hombre mira algo que ya ha catalogado como temporal. Hay 46 acreedores pendientes. Lo sé, dijo ella. Leí el resumen. El resumen, dijo él lentamente, con el tono de un hombre que ha estado esperando para desplegar esto, no incluye la totalidad de lo que se debe al molino de Dunraven. El Oven lo miró fijamente. ¿Cuánto? Dabbs le dijo la cifra. No era una cifra agradable. El Oven no parpadeó, no se inmutó, no realizó esa leve apertura de ojos que él quizás esperaba. Dijo, con la deliberación de alguien que pretende ser entendido a la primera. Añádalo al libro de cuentas. Todo. Lo que ha sido omitido de la versión cómoda. Quiero la cifra completa, no la que ha sido arreglada para parecer manejable. Recogió uno de sus propios baúles ella misma, porque ninguno de los 2 mozos de cuadra que habían aparecido en el borde del patio para observar su llegada se había movido para ayudar, y no parecían dispuestos a hacerlo. ¿Cuál es mi despacho? Dabbs se lo mostró. Era un cuarto junto al pasillo principal que olía a moho, a cebo viejo, y al rancio particular de un espacio que ha tenido el mismo aire demasiado tiempo. La superficie del escritorio estaba enterrada bajo 3 años de correspondencia sin clasificar, parte de ella aún sellada, lo cual el Oven notó y no comentó. La ventana era tan opaca de suciedad que la luz que dejaba pasar era del color de un caldo aguado, diluido aún más. El Oven se detuvo en el umbral durante un largo momento. Miró lo que había allí sin apartarse de ello, sin suavizarlo en algo más manejable. Dejó el maletín en el suelo junto a la pata del escritorio. Se quitó el abrigo. Lo dobló sobre el respaldo de la silla. Se subió las mangas hasta el codo. Y comenzó. Lo que el duque había pretendido al instalar a el Oven Bass en Graimere no era, precisamente, crueldad. O al menos, no lo habría nombrado así ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Lo habría llamado pragmatismo. Habría dicho que Graimere necesitaba un administrador, que el administrador anterior había desaparecido con 6 meses de rentas y la buena voluntad de 2 acreedores. Que la hacienda era un pasivo y un dolor de cabeza crónico. Y que tenía mejores usos para su atención que cabalgar 7 millas para negociar con un propietario de molino que consideraba que el agravio personal era un componente legítimo de una disputa contractual. Habría dicho que una mujer dispuesta a aceptar el puesto con el salario reducido que él había ofrecido era una mujer que había calculado que reducido era mejor que nada. Y que sus alternativas eran presumiblemente limitadas, y que las alternativas limitadas no eran su problema. Lo que no habría dicho, lo que no examinó en sí mismo lo suficiente como para decirlo, era que había elegido Graimere para el Oven porque esperaba que fracasara. Las cuentas de la hacienda eran, despojadas del arreglo que había ocultado sus peores aspectos, una crónica de negligencia compuesta. Solo las reparaciones del tejado requerirían más capital del que los ingresos del primer año podrían generar razonablemente.
Las relaciones con los arrendatarios estaban envenenadas por años de agravios no atendidos. El drenaje en los campos del sur había sido un problema durante una década, y había sido tratado con el expediente de fingir que no era tan grave, lo que significaba que había empeorado considerablemente. El duque había mirado estos hechos, los había comprendido, y se los había entregado a una mujer a la que nunca había conocido, ofreciéndole un salario deliberadamente insuficiente. Luego había regresado a Orderbeine y se había permitido, durante aproximadamente 3 días, sentir que el asunto estaba resuelto. No volvió a pensar en el Oven durante 3 semanas. Fue su agente de tierras, Parish, un hombre cuidadoso y medido que informaba los hechos sin comentarios editoriales y que había trabajado para la hacienda durante 11 años sin ofrecer una sola opinión no solicitada, lo cual era precisamente porque el duque lo empleaba, quien mencionó por primera vez el nombre de Eloben en un contexto que no era puramente administrativo. Cabalgaban por el límite oriental en una tarde gris de abril, el cielo del color del peltre viejo y los setos apenas comenzando a considerar la hoja, cuando Parish dijo, con el tono preciso de alguien que hace una observación sobre el tiempo: ha habido cierta actividad en Graimere. El duque lo miró. ¿Actividad? Despejó el muro norte del jardín en los primeros 10 días. Reparó el tejado del cobertizo. Encontró a 2 albañiles del pueblo. Primero resolvió una disputa de salarios atrasados con ellos, y luego los puso a trabajar. Habs, en el molino, ha guardado silencio. Parish hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Renegoció el contrato de suministro de grano con la cooperativa de Dunraven. Su presidente acordó una reducción del 11% en la tarifa base. Otra pausa. Parish parecía, por todas las evidencias, algo sorprendido de que el presidente hubiera aceptado. El duque no dijo nada durante un momento. Su caballo se movía bajo el ritmo tranquilo de un animal que sabe que no le están pidiendo que se apresure. Lleva 3 semanas allí, dijo finalmente. 22 días, dijo Parish. Un largo silencio ocupó el espacio entre ellos, llenado por el viento y la lejana discusión de los grajos en un grupo de olmos. Siga vigilando, dijo el duque al final. No dijo nada más, pero había algo en su tono que no era certeza. Lo que nadie en Aldervale sabía, y lo que el Ovenbas había pasado 2 años y medio y un ejercicio extraordinario de paciencia en no dejar que se supiera, era que el Oven había estado en Graimere antes. No como el Ovenbas. Ese nombre era el apellido de soltera de su madre, recuperado después de años de deliberada oscuridad, reconstruido como una cosa construida con madera rescatada, estructuralmente sólida, a todas las apariencias original, y elegido con plena conciencia de lo que ocultaba. Antes de ese nombre, había sido el Oven Mars, hija de Edmund Mars. Edmund Mars, que había servido como agente de tierras de Graimere durante 11 años bajo el duque de Asvire anterior, el padre del duque actual, y que había muerto en el otoño de 1843 en circunstancias que el sumario había dictaminado como accidente de equitación. Un caballo asustado por algo en el camino, una caída, una lesión en la cabeza. La clase de muerte que le ocurre a los hombres que cabalgan solos, y que resulta ser especialmente conveniente cuando el hombre que muere ha estado llevando registros meticulosos de cosas que otras personas preferirían que no estuvieran en los registros. El Oven tenía 19 años. Estaba en la escuela en Dunraven cuando llegó la carta. No una carta personal, no una carta de condolencias de alguien que conociera bien a su padre, sino una breve nota formal de los abogados de la hacienda informándole de que Edmund Mars había muerto intestado, y que los efectos personales de la cabaña del administrador de Graimere estarían disponibles para recoger en el plazo de 2 semanas. El abogado había firmado su nombre y el nombre de la hacienda, y no había preguntado por sus circunstancias ni sus planes. El Oven dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Fue a su lección de matemáticas de la tarde y no dijo nada a nadie, porque había comprendido, en los primeros minutos de Soca leerla, que lo que dijera, y a quién, y en qué orden, era ahora lo único sobre lo que tenía algún control. Había sido una excelente estudiante de matemáticas. Se sentó en la lección y miró las ecuaciones sin absorber ninguna de ellas. Y cuando terminó, volvió a su habitación y se sentó en el borde de su cama y estuvo muy quieta durante mucho tiempo. Fue a recoger las cosas de su padre. No esperaba encontrar nada excepto lo que había. Una vida empaquetada en los cuartos de una pequeña cabaña, ordinaria en sus detalles acumulados, la pipa en la repisa, los libros ordenados por tema, el abrigo de invierno todavía colgado junto a la puerta como si el sol hubiera salido un momento. El Oven lo fue empaquetando todo con cuidado y metódicamente, como su padre le había enseñado a hacer la mayoría de las cosas,
y llevaba 3 días haciéndolo cuando encontró el cuaderno. Estaba en el forro de su antiguo maletín de viaje. No exactamente escondido, su padre no era un hombre que pensara en el vocabulario del escondite, sino colocado donde solo alguien que conociera bien el maletín miraría, porque tenía un fondo falso que él había usado en su infancia para traerle pequeños regalos de sus viajes a la ciudad. Eloben lo había sabido desde los 7 años. Presionó el cierre y el fondo se levantó, y allí estaba el cuaderno, y debajo de él, doblada 2 veces, una carta escrita de su puño y letra, dirigida a un abogado de Londres llamado Harwell, sellada pero nunca enviada. Eloben no abrió la carta esa noche. La tuvo entre sus manos durante mucho tiempo, mirando el sello, y luego la puso en su propio maletín, el mismo maletín de cuero que cargaba ahora, y se fue a la cama, y no durmió, y por la mañana la abrió. La carta decía lo que decía. Y lo que decía era suficiente. El maletín de cuero que Eloben llevaba a todos lados y no soltaba de las manos contenía 3 cosas. La carta con la letra de su padre, fechada el 14 de octubre de 1843, 8 días antes de su muerte, dirigida a Graimere y nunca recibida. Un pequeño cuaderno, también de su padre, lleno de cifras y observaciones que cubrían 4 años de anotaciones en las que las cuentas tal como estaban registradas divergían, de maneras pequeñas y luego más grandes y luego sistemáticas, de las cuentas tal como habían sido en realidad. Y un retrato en miniatura sobre marfil, no más grande que una carta de juego, pintado en el verano de 1839, que mostraba a una joven de 23 años sentada en el jardín de Graimere, un jardín que había sido hermoso entonces antes de ser abandonado. Era su madre, Eleanor Mars, de soltera Bass, muerta de fiebre invernal cuando Eloben tenía 11 años, cuyo rostro era la única cosa puramente privada que cargaba consigo y para la cual no requería ninguna justificación. La carta y el cuaderno eran su propósito. El retrato era su ancla. Eloben no había venido a Graimere a restaurarla, aunque la restauración era lo que haría, porque la restauración era el trabajo que justificaría su presencia, y porque era suficientemente honesta consigo misma, en las largas noches tranquilas del despacho mientras las velas ardían bajas y las cuentas tomaban forma sobre el escritorio ante ella. La hacienda en sí no había hecho nada malo. Era solo un lugar. Era tierra y piedra y el esfuerzo acumulado de cada persona que alguna vez la había trabajado, que la había hecho producir, que había criado hijos en sus cabañas y enterrado a sus muertos en el cementerio 3 millas más adelante en el camino. Los arrendatarios no eran su enemigo. Los muros derrumbados no eran su enemigo. Los 46 acreedores, algunos de los cuales habían esperado años para cobrar por un trabajo honesto, no eran su enemigo. Solo había un enemigo. Vivía a 7 millas al este, en una casa cálida y bien mantenida, y nunca, en todos los años desde que su padre había muerto y le había dejado la hacienda y el título y el cuidadoso arreglo de cuentas que ocultaba el arreglo que había debajo, había mirado lo suficientemente de cerca nada de ello como para saber en qué estaba sentado. Si eso era ignorancia o elección era una de las preguntas que Eloben pretendía que la investigación respondiera. Ella tenía su propia opinión al respecto. Y la mantenía donde mantenía la mayoría de las cosas, bajo la superficie, controlada, esperando el momento adecuado. Trabajó. La primavera llegó de mala gana, liberando su calor por grados, como si no estuviera segura de querer hacerlo. Pero llegó. Y con ella, Graimere comenzó, lenta e improbablemente, con considerable debate y 2 instancias de intercambios directos que dejaron a Dabbs mirándola con una expresión que Eloben no podía leer del todo, pero que no era, pensaba ella, enteramente desprecio, a cambiar. El muro del jardín fue reconstruido, piedra a piedra, por 2 hermanos del pueblo llamados Thomas y Willard, que resultaron ser excelentes albañiles una vez que Eloben resolvió la disputa de salarios anteriores. 2 temporadas de trabajo que habían sido pagadas a 2/3 de la tarifa acordada y luego disputadas por un supervisor que ya no estaba empleado en Graimere, lo que hacía fácil desautorizarlo, pero no hacía nada por los hermanos que tenían familias y memoria. Eloben pagó el resto del fondo discrecional de la hacienda y lo anotó en las cuentas sin hacer nada de ello excepto una nota de que era una deuda. Thomas, después de eso, trabajó con la energía particular de un hombre que ha recordado lo que es ser tratado con justicia. Su hermano siguió su ejemplo. El tejado del cobertizo fue reparado. Las ventanas fueron limpias, todas ellas, una empresa que requirió 3 días completos de trabajo, y que reveló en el ala algo que nadie había pensado en mencionar. El cristal de esas habitaciones era muy antiguo, cristal de hoja ondulado del siglo anterior que proyectaba la luz de la tarde en lentas ondas prismáticas por el suelo. La primera tarde en que lo vio,
Eloben se detuvo en la habitación vacía y simplemente se quedó allí un momento, mirando. Thomas, llegando por la puerta detrás de ella, también se detuvo. «El cristal viejo hace eso», dijo. «Sí», dijo ella. «Sería una lástima reemplazarlo, la verdad». «Sí», dijo ella de nuevo. Ya había decidido no reemplazarlo. Las cuentas las reorganizó de cero, trabajando por las tardes después de que el trabajo físico del día estaba hecho, a la luz de las velas y luego con la lámpara de aceite que había encargado al pueblo, y que producía una luz más firme y más limpia que las velas, y que consideró una de las mejores inversiones del mes. Era metódica. Era minuciosa. Tenía una mente para los números que su padre había pasado años cultivando en ella, sentándola junto a él en su escritorio en las noches de invierno, guiándola a través de la lógica de los libros de cuentas y lo que revelaban sobre la vida real de un lugar, no solo su presentación superficial. Y lo usó ahora sin prisa y sin misericordia hacia ninguna ficción conveniente en los números. Para finales de mayo, 3 acreedores habían sido pagados en su totalidad. 7 más habían aceptado estructuras de pago que consideraban satisfactorias. La renegociación del contrato de grano producía retornos que Eloben dirigía inmediatamente de vuelta a la hacienda. Las cabañas de los arrendatarios en el límite norte, 4 de las cuales necesitaban trabajo en el tejado antes de que otro invierno hiciera la pregunta inútil, y el problema de drenaje en el campo sur, que Eloben había identificado en abril no como una simple molestia, sino como el mayor supresor individual de la capacidad productiva de la hacienda. Contrató a un topógrafo de Dunraven, un hombre seco y meticuloso llamado Aldous, que pasó 2 días recorriendo el campo y produjo un informe en una letra casi tan pequeña como la de su padre, que confirmó lo que Eloben había sospechado y propuso una solución costosa a corto plazo que se pagaría sola en 3 temporadas. Contrató de nuevo a los albañiles. Contrató a un carpintero de Dunraven, cuyo trabajo había visto de pasada y cuyo nombre había anotado meses antes de llegar a Graimere, porque llevaba mucho tiempo preparándose para esto, y la preparación era la única forma de certeza que podía fabricarse para sí misma. Los arrendatarios se dieron cuenta primero, como siempre se dan cuenta los arrendatarios, porque los arrendatarios son personas cuyas vidas transcurren en contacto estrecho e inmediato con la realidad material de un lugar, y la realidad material no tiene ningún interés en las historias que se cuentan sobre ella en despachos a 7 millas de distancia. Notaron que los tejados se estaban reparando, cabaña por cabaña, en el orden de necesidad más urgente, en lugar de en el orden de que familia se había quejado más recientemente. Notaron que cuando acudían a la señorita Bass con una queja, y al principio acudían con cautela, con el cansancio de personas que han aprendido que venir con quejas no produce los resultados que esperaban, Eloben escuchaba toda la extensión de la queja antes de hablar. Notaron que su respuesta, cuando llegaba, era específica. No una garantía general, no un aplazamiento. Una respuesta específica a un problema específico con un tiempo específico adjunto. Notaron que Eloben sabía sus nombres. Todos ellos. Los nombres de los niños, el nombre de cada granja, y la historia de cada disputa de límites de campo, y el nombre del perro en la cabaña Arrow que ladraba a los extraños, lo que Eloben había aprendido yendo a la cabaña Arrow y quedándose junto a la verja hasta que el perro la había investigado y decidido que no era una extraña que mereciera esfuerzo sostenido, y luego entró. Eloben había recorrido a pie todos los límites de la hacienda durante las 2 primeras semanas. Se había detenido en el borde de cada campo y mirado lo que había realmente allí, en lugar de lo que se describía en los registros. Los registros y la realidad no siempre estaban de acuerdo. Eloben anotó las discrepancias cuidadosamente en una columna separada por razones que no explicó a Dabbs. Las noticias viajan de la manera en que viajan en un campo donde todos conocen los asuntos de todos, y la mayoría de las personas se forman opiniones antes de conocer los hechos. Viajaron al pueblo y al molino y a la cooperativa de Dunraven, cuyo presidente, un hombre de hombros cuadrados llamado Rib, que inicialmente había recibido la solicitud de renegociación de Eloben con el escepticismo políticamente disimulado de un hombre que nunca antes había sido invitado a renegociar con una mujer y no estaba seguro de haber pensado bien su posición al respecto, mencionó su nombre en una reunión regional de terratenientes en junio con una franqueza que era, aviniendo de Rib, tan cercana a la admiración como la admiración puede llegar. Las noticias llegaron, eventualmente, a Alderveine Hall. De Parish, que continuaba informando con escrupulosa neutralidad. De Habs, que había dejado de enviar correspondencia adversarial y ahora enviaba cartas que eran simplemente comerciales, lo cual era un cambio tan marcado que el secretario del duque lo había comentado sin saber del todo qué hacer con ello. Y de su madre, Marguerite,
que mencionó Graimere una vez durante la cena de finales de junio en un contexto en el que Graimere no necesitaba estrictamente ser mencionado, y que sostuvo su mirada después durante exactamente un latido más de lo que era casual. Él cabalgó al día siguiente por la mañana. El duque llegó por el repecho del camino y detuvo su caballo en el punto donde la vista de la hacienda se abría por primera vez, y miró. El jardín no era hermoso, no todavía. Estaba demasiado recién rescatado de la negligencia, demasiado reciente en su reconstrucción para haber llegado a la belleza. La belleza requiere tiempo y acumulación, y la calidad particular de las cosas que se han asentado en sí mismas. Y el jardín de Graimere todavía estaba en proceso de convertirse en lo que sería. Pero estaba ordenado. Estaba vivo. Los muros se alzaban limpios y rectos, las piedras nuevas aún pálidas junto a las secciones más antiguas. Los canteros dentro habían sido removidos y plantados con la precisión de alguien que entiende que pertenece a dónde y por qué, y lo que crecía en ellos era verde y tenía un propósito y se dirigía hacia arriba. El tejado del cobertizo estaba entero. Las ventanas de la casa sostenían la luz de la mañana con claridad, sin la película gris de los meses anteriores. Había una figura en el jardín. Eloben estaba arrodillada junto al muro este, hablando con Thomas Eart sobre la colocación de una sección final, y la conversación que tenían era evidentemente práctica y específica porque Eloben señalaba algo y Thomas asentía de la manera en que asiente un artesano cuando le están diciendo algo que puede verificar por sí mismo con los materiales. El duque había llegado completamente fuera de la línea de visión de Eloben, y observó durante un momento sin haber pretendido observar, y lo que vio no fue una mujer gestionando una hacienda de la manera en que se gestiona una impresión. Era una mujer haciendo trabajo real, el tipo que vive completamente en el cuerpo y la mente simultáneamente y no tiene residuo sobrante para la actuación. Eloben se giró antes de que el duque hubiera hecho un sonido, algún desplazamiento periférico de la luz o una calidad de atención que él no podía explicar, y lo miró desde el jardín sin sorpresa, sin nada que desde esa distancia pudiera nombrar. El duque desmontó. Caminó hacia ella por la verja, que se abría suavemente sobre sus bisagras nuevas sin el chirrido que él había escuchado por última vez 2 años atrás. Se detuvo. «Señorita Bass», dijo. «Su excelencia», respondió ella. Eloben no se movió hacia él ni se alejó de él. Permaneció en el jardín con el nivel todavía en las manos y esperó. El duque miró el jardín. Miró la casa. La miró a ella. Tenía entendido que el problema de drenaje en el límite sur requería consulta. Escuchó, mientras lo decía, lo débil que era el pretexto. Era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Abordé el problema de drenaje en abril. Contraté a un topógrafo y presenté un informe completo en su despacho en la primera semana de mayo. Eloben no era cruel al decirlo. Era simplemente precisa. El señor Parrish acusó recibo. El duque no lo había leído. La expresión de Eloben le indicó que ella lo había esperado y no había arreglado sus planes en torno a que él lo leyera. La hacienda, dijo el duque. Miró de nuevo lo que lo rodeaba, la reparación y el orden y la calidad particular de un lugar que ha sido mirado de cerca y al que se le ha dicho la verdad sobre lo que necesita. La hacienda parece estar recuperándose, dijo Eloben. No con satisfacción, no con el filo suave de ya te lo dije que él quizás habría merecido. Simplemente con la planitud de una mujer que reporta un hecho. Se miraron el uno al otro a través del espacio de la verja del jardín. Thomas se había reubicado silenciosamente al extremo opuesto del muro y se había interesado intensamente en la sección de rejuntado. El duque se fue sin quedarse. Cabalgó de vuelta hacia el este por la luz de junio con algo dándole vueltas dentro que no intentó nombrar de inmediato. Tenía la calidad, lo que fuera que era, de una habitación cerrada que se abre. No dramáticamente, no de golpe, sino con la lenta certeza de una llave que ha sido puesta en una cerradura para la que fue hecha y que gira. Pensó, cabalgando a casa por la larga luz, en un nombre. Marsh. Edmund Mars, agente de tierras de su padre, 11 años en ese puesto, muerto en el otoño de 1843. Un accidente de equitación en el camino. El caso había sido resuelto antes de que ni siquiera se lo dijeran. Lo cual, a los 26 años, él había aceptado como la eficiencia natural de una maquinaria de hacienda que manejaba tales cosas. No había asistido al sumario. Había firmado lo que se ponía ante él para firmar y había dirigido su atención hacia otras cosas. Porque tenía 26 años y acababa de recibir un título y una hacienda, cuya gestión había absorbido la mayor parte de lo que tenía disponible para dar. Y porque nadie le había presentado ninguna razón para mirar más de cerca. Pensó en eso ahora. En las razones que podría haber tenido y que no le habían sido presentadas.
Pensó en ello durante mucho tiempo. En Dunraven, a 30 millas al sur, un abogado llamado Harwell recibió a una visitante una tarde de principios de julio. El Owen no era lo que él había anticipado. De sus cartas había construido la imagen de alguien más tentativo, alguien que llegaría a la manera de una persona pidiendo un favor. El Owen se sentó frente a su escritorio con la calidad asentada de alguien que ha viajado una larga distancia y ha llegado exactamente donde pretendía llegar. El Owen abrió el maletín y colocó sobre el escritorio, uno a la vez, la carta, el cuaderno, y un documento separado que había preparado ella misma. Un resumen limpio de las discrepancias que había identificado en las cuentas de Graimere durante los meses de su administración, cruzado con las cifras del cuaderno de su padre, y con los propios registros de la hacienda del periodo relevante, que había solicitado del archivo a través de canales legítimos y recibido porque a nadie se le había ocurrido negárselos a una administradora que solicitaba registros históricos de una hacienda que estaba administrando. Harwell leyó todo. La lámpara sobre su escritorio ardía constantemente. Afuera, la ciudad de verano se movía en sus ritmos vespertinos ordinarios, indiferente a lo que se estaba poniendo sobre la mesa en esa habitación. Harwell levantó la vista de la carta. ¿Dónde estaba esto?, preguntó. En una pared, dijo el Owen. Detrás de una sección de yeso que había sido rehecha en un momento diferente al del muro circundante. El albañil la encontró al hacer reparaciones. Hizo una pausa. Le había pedido que mirara con atención cualquier sección que pareciera haber sido trabajada en un momento diferente al de lo que la rodeaba. Harwell estuvo en silencio por un momento. Usted sabía que estaría allí. Pensé que podría estar, dijo el Owen. Mi padre era un hombre metódico. No habría sellado una carta y luego simplemente la habría dejado en algún lugar que pudiera encontrarse. La habría puesto en algún lugar que solo encontraría a alguien que tuviera razón para buscar y que hubiera sido avisado dónde buscar. El Owen miró sus manos enlazadas sobre el escritorio. Él no podía decirme. Murió antes de que yo fuera lo suficientemente mayor para que me lo dijera. Pero él conocía la cabaña y la casa de Graimere mejor que nadie con vida. Y sabía que el mejor lugar para poner algo que quieres que una persona específica encuentre es un lugar que esa persona pueda encontrar sin saber qué está buscando. Harwell no dijo nada. Estaba leyendo el cuaderno ahora, las pequeñas cifras en sus columnas cuidadosas, las fechas y cantidades, y las anotaciones marginales con la letra de su padre. Confió en que yo volvería, dijo el Owen, eventualmente. El abogado dejó el cuaderno. La miró a través del escritorio con la expresión de un hombre que ha recibido algo que es más grande de lo que estaba preparado para recibir y que está ajustando su comprensión en consecuencia. Señorita Mars, dijo, esto requerirá una investigación, una formal. Llevará tiempo y será, para ciertas partes, extremadamente incómodo. Sí, dijo ella. Entiende usted que será central en ella, que su trayectoria será examinada, que la conexión entre el Owen Bass y el Owen Mars se hará pública. Sí, dijo de nuevo. Lo he entendido desde el principio. El Owen sostuvo su mirada con firmeza. Mi padre pasó 11 años haciendo su trabajo honestamente y luego murió por ello. Yo he pasado 8 años preparándome para hacer lo que él no pudo. No me preocupa la incomodidad. Harwell la miró durante un largo momento. Luego dijo en voz baja. Su padre la educó bien, señorita Mars. Se quedó mirando el escritorio un momento. Sí, dijo ella. Así fue. Su voz no cambió. Sus manos sobre el escritorio estaban muy quietas. Necesitaré todo, dijo Harwell. Traje todo, dijo el Owen. Y abrió más el maletín y comenzó a extender su contenido, pieza a pieza, bajo la luz firme de la lámpara. Si has acompañado esta historia durante la larga primavera de su narración, si has visto a una mujer construir algo a partir de lo que le fue entregado como una certeza de ruina, y has esperado ver que se convierte la verdad enterrada cuando las manos correctas la sostienen por fin, entonces quédate un poco más. La temporada no ha terminado. Si este canal ha sido un compañero en tu camino, en tu tarde, o en la hora tranquila antes de dormir, considera suscribirte y dejar que la próxima historia te encuentre como lo ha hecho esta. La investigación no ocurrió rápidamente. Estas cosas nunca lo hacen. Pero ocurrió, y avanzó con el impulso particular de un proceso al que se le ha dado todo lo que necesita. Documentación completa, fechas claras, un relato coherente, y una figura en su centro que estaba preparada para decir, en lenguaje llano, exactamente lo que sabía y cuando lo había sabido, y cómo había llegado a saberlo. Hubo entrevistas.
Hubo documentos examinados por hombres de mirada cuidadosa y sin ningún interés particular en proteger la forma en que las cosas habían sido presentadas. Hubo registros en el archivo de la Hacienda que demostraron, en una segunda revisión, contener más de lo que nadie había tenido ocasión de examinar previamente. Hubo una carta de los fideicomisarios de la Hacienda del Duque anterior a los abogados que usaba la frase transferencia irregular de activos, una frase que, una vez escrita e incorporada a un registro formal, no puede dejar de estarlo. Hubo el testimonio de Habs en el molino, que había estado empleado allí durante el periodo en cuestión, y que resultó tener ciertos recuerdos que, hasta ese momento, no le habían dado el contexto apropiado para comprender su importancia. El duque de Asvire lo soportó todo. Lo soportó con la compostura de un hombre que ha decidido que la compostura es lo que queda cuando todo lo demás ha sido retirado, y que habiendo llegado a esta decisión, ha resuelto ser honesto. Era, pensaron las personas en la sala, varias de las cuales lo habían esperado de otro modo, una actuación más honesta de la que se habían preparado para ver. El duque dijo, debería haber examinado esto más cuidadosamente. Dijo, tenía razones para hacerlo, y elegí no hacerlo. Y ahora no puedo determinar si eso fue evitación deliberada o la ceguera particular de un hombre que se beneficia de no mirar. Dijo, probablemente no hay una distinción significativa entre esas dos cosas. No discutió. No desvió la culpa. Aceptó lo que la investigación determinó, que la contabilidad original de la Hacienda había sido deliberadamente manipulada por el duque anterior y por personas bajo su dirección. Que Edmund Mars lo había identificado y había muerto antes de poder actuar al respecto. Y que el duque actual había heredado tanto la Hacienda como la maquinaria del encubrimiento sin, hasta donde mostraba el registro, haberla construido él mismo. La pena fue ponderada en consecuencia. No era nada. No era todo. Era, como suelen ser estas cosas, un compromiso entre lo que la justicia requería y lo que la justicia podía probar. Lo que le dio a Eloben Mars fue esto, un reconocimiento formal, incorporado al registro público, de que el relato de su padre sobre las discrepancias había sido exacto y que su muerte había sido prematura de una manera que el sumario original no había examinado adecuadamente. Una transferencia de la administración independiente de Graimere a su gestión continuada, confirmada y financiada a una tarifa adecuada. Y el saber, más silencioso de lo que había esperado, más interior, menos triunfal, que lo que su padre había escrito el 14 de octubre de 1843, había sido leído, había sido creído, había sido, al fin, incorporado al registro de lo que era verdadero sobre ese lugar y las personas que habían vivido y trabajado en él. Eloben se quedó fuera de la sala de audiencias después y miró la calle y sintió el aire de otoño en su rostro y no pensó en nada en particular durante un momento, solo en el aire, solo en el peso específico de un aliento en un cuerpo que ha soltado algo muy pesado y todavía no ha comprendido del todo lo que significa estar de pie sin ello. Pasó un año. En la primavera del año siguiente, el jardín de Graimere era lo que no había sido en quizás 2 décadas, hermoso. No la belleza autoconsciente de una pieza de exposición, no la clase que pide ser admirada, sino la profunda y particular belleza de un lugar que ha sido comprendido. El muro se alzaba entero, su piedra gastada ahora a un gris uniforme que hacía las secciones nuevas indistinguibles de las antiguas. Los canteros se habían desarrollado a lo largo de una temporada de crecimiento completa y luego otra. La banda a lo largo del borde orientado al sur que en julio convertía el aire sobre ella en algo de color púrpura y cálido. Hierba cerca de la puerta de la cocina que Eloben había plantado para uso más que para ornamento, y que de inmediato se habían vuelto ornamentales de todas formas, en la manera en que lo hacen las cosas útiles. La rosa en el muro este, la antigua de la plantación original, la que Eloben había encontrado registrada en el cuaderno de su padre, plantada en 1831, anterior a todos los que vivían actualmente. Había sido reentrenada sobre nuevos soportes y había respondido como responde una cosa que ha estado esperando que alguien notara que todavía estaba viva. En mayo floreció en el color que está en algún lugar entre el cobre y el rosa que Eloben había encontrado prensado entre las páginas del cuaderno, un pequeño boceto en acuarela de su padre que, al parecer, había considerado digno de registrar. Y su fragancia por la mañana era la fragancia de algo continuo. Un petirrojo se había instalado en el ángulo del viejo peral en el centro del jardín el invierno anterior y se había quedado. Llegaba cada mañana a la misma rama con la puntualidad de alguien que ha decidido que esta es su cita y tiene intención de cumplirla. Había observado pasar las estaciones desde esa rama con la compostura de algo que ha decidido que pertenece aquí. Y había observado a Eloben,
y el Oven se había acostumbrado a ser observada por él de la manera en que te acostumbras a algo que simplemente está allí de manera fiable. El Oven estaba en el jardín una mañana de finales de mayo, arrodillada en la base de la rosa, limpiando los últimos restos del invierno de la corona de las raíces con la atención pausada de una tarea que está casi terminada y debe terminarse correctamente, cuando escuchó la verja. No se giró de inmediato. Apartó a un lado los últimos restos despejados y se asentó sobre sus talones y consideró durante un momento la base de la rosa, que era leñosa y vieja y profundamente arraigada, y que este año había producido más nuevo crecimiento que cualquier temporada anterior desde que el Oven había estado allí para observarlo. Cuando se puso de pie y se giró, el duque estaba en la verja. Cassian Aldevine había venido a pie desde la dirección del sendero del campo, más que desde el camino, y sus botas estaban embarradas de la manera de alguien que ha caminado por terreno abierto en lugar de seguir la carretera. Había dejado su caballo, el Oven lo sabría después, en el borde del camino junto al viejo roble y había caminado la media milla restante porque quería llegar habiendo ya decidido lo que iba a decir. No lo había decidido del todo. El duque estaba en la verja y miró el jardín, todo él, lentamente, de la manera en que una persona mira algo cuando está tratando de verlo honestamente, en lugar de como esperaba que fuera. Y luego la miró a ella. «Señorita Bass», dijo, y luego, después de una pausa en la que algo cruzó su rostro que el Oven no había visto allí antes, no la neutralidad practicada, no la fría compostura, sino algo debajo de ambas cosas. Algo que tenía la calidad de un hombre llegando a algún lugar que ha estado evitando, y habiendo llegado por fin, dijo, «El Oven Mars». El Oven se quedó muy quieta. «He leído la investigación». El duque miró sus manos brevemente, luego de nuevo a ella. Sus manos no estaban del todo firmes, no temblaban, nada tan dramático como eso, pero presente para el Oven la ligera tensión en ellas, de una manera en que nunca lo habían estado antes. Todo ello, incluida la carta de su padre. El duque se detuvo. Lo intentó de nuevo. Tenía 26 años cuando él murió, y me dijeron lo que me dijeron, y elegí creer lo que me dijeron en lugar de mirar con más atención, porque mirar con más atención habría requerido que yo quisiera conocer la verdad. Y querer conocer la verdad habría requerido que yo sospechara que había algo que no me estaban diciendo. El duque se detuvo de nuevo. Dijo, en voz baja. «No sé si eso es lo mismo que elegir no mirar. Creo que podría serlo». El Oven no dijo nada. Esperó. La mañana era muy clara, la clase de claridad que viene después de varios días de lluvia. Su padre, dijo el duque, se le debía mucho que no recibió. Y lo que le ocurrió no es algo que pueda deshacer reconociéndolo. Y no le estoy ofreciendo el reconocimiento como si fuera una forma de pago. La miró con firmeza. Pero le debo el reconocimiento de todas formas. Y le debo todo lo demás que pueda ofrecerse hacia lo que todavía puede enderezarse. El petirrojo aterrizó en la rama del peral sobre ellos con la confianza despreocupada de una criatura que no tiene ninguna opinión particular sobre si está interrumpiendo algo importante. «Eso no es poco», dijo el Oven. «No», dijo el duque, «no lo es. No lo arregla». «No», dijo él, «no lo arregla». Se miraron el uno al otro a través de la verja del jardín. La luz de la mañana se movía sobre el muro detrás de ella. La rosa sostenía su color contra la piedra. En 8 años, el Oven había imaginado este momento en muchas formas, había ensayado argumentos y posicionado evidencias, y planeado lo que diría cuando llegara el momento. Y nada de lo que había planeado tenía nada que ver con estar en un jardín en mayo escuchando a un hombre intentar decir algo verdadero. No había planeado la posibilidad de que se sintiera así. No victoria, no resolución, sino algo más provisional y más difícil y quizás más real. El Oven dio un paso atrás. Abrió la verja más amplia. «La rosa», dijo, y su voz había cambiado. No más cálida exactamente, sino abierta en la manera de algo que ha estado cerrado durante mucho tiempo y ha encontrado una razón para soltarse. «Es de la plantación original. 1831, mi padre la registró en sus notas. Pensó que valía la pena registrarla». El Oven se volvió para mirarla, y el duque pasó por la verja y se puso a su lado. Y ambos la miraron en la luz de la mañana. «Mi padre tenía una categoría en sus cuentas para las cosas que tenían valor que no podían expresarse en cifras», dijo el Oven. «La llamaba lo que en realidad hay aquí». Cassian Aldevine miró la rosa, su madera vieja, y el nuevo crecimiento que surgía de la corona. La flor en su color de cobre y rosa que había estado aquí antes de que cualquiera de los dos existiera y estaría aquí después de ambos. Dijo, muy en voz baja. «Ha estado aquí todo el tiempo». «Sí»,
dijo el Oven, ha estado aquí. El Oven no lo miró. Miró la rosa y el jardín y la vida que había vuelto a un lugar que había sido reducido y descuidado y entregado a alguien que se esperaba que fracasara en él, y que en cambio se había convertido en esto, ordenado y vivo y él mismo. El Oven no había terminado. Había más acreedores que saldar, más drenajes que abordar, más temporadas que rendir cuentas, más de lo que su padre había intentado hacer por ese lugar que el Oven pretendía haber hecho. No estaba al final de nada. Estaba, lo comprendía, de pie al comienzo de lo que viniera a continuación. Por encima de ellos, desde el peral, el petirrojo cantó, un sonido breve, claro, sin sentimentalismos, repetido 2 veces, de la manera en que una criatura canta cuando no está actuando para nadie, cuando simplemente está presente en un lugar que ha decidido que es el suyo, cuando no tiene ningún público en mente excepto la mañana y el jardín y el hecho de estar, sin disculpas, viva. Todo crece, pensó el Oven, cuando ya no está solo. Dejó que el pensamiento se asentara, y luego se volvió de nuevo al jardín. Y comenzó.